Buenas tardes, hermanos, Dios les bendiga. Gracias por unirse con nosotros a escuchar una vez más la palabra de Dios. Vamos a orar para recibir la palabra que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Vamos a pedirle que Él nos dé su palabra, que Él la selle en nuestro corazón y que unja nuestros oídos para poder escuchar su palabra, para poder oír lo que Él quiere decirnos hoy en esta tarde. Bendito Dios, Padre Celestial, te damos gracias, Padre bendito. Te damos gracias, Padre Celestial, por tu palabra, Señor Jesús, que vamos a escuchar hoy en esta tarde, Padre mío. Sé tú, Señor Jesucristo, hablando. Sé tú, bendito Dios, trabajando. Sé tú, Señor Jesucristo, derramando tu palabra, bendito Yeshua, hoy en esta tarde. Sé tú hablando, bendito Dios, a través de mi boca, a través de mi lengua, Padre. Danos ese maná escondido que tú tienes, Padre, para cada uno de nosotros. Porque solo tú conoces la necesidad que hay en tu pueblo, Padre, y solo tú puedes suplir esa necesidad, Padre mío. Hoy te pedimos que seas tú el que hable, Señor, a través de esta palabra que vamos a recibir, Padre eterno. Todo esto te lo pedimos en ese nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén, aleluya. Bendito eres, Jehová, bendito es tu santo y poderoso nombre. Santo, aleluya, bendito eres, Jesús. Santo es tu nombre. Santo es tu nombre, Señor Jesucristo. Bendito eres, Padre Celestial. Entonces, hermanos, hoy vamos a comenzar con nuestro estudio del día de hoy. Sabemos, hermanos, que hoy estamos viviendo tiempos muy difíciles como nunca antes se habían vivido en el mundo, en los cuales hay mucha inseguridad, hay miedo, hay temor, hay angustia, hay incertidumbre. Pero sobre todo, hermanos, hay mucho miedo. Miedo a enfermarse, a contagiarse del virus. Hay mucho miedo a esta pandemia en la que estamos viviendo. Y pareciera, hermanos, que cuando viene la calma, que todo se empieza a normalizar, surgen nuevas cosas, nuevos eventos. Surgen temblores, erupción de volcanes, la tierra abriéndose por todos lados. Entonces, hermanos, vemos que a diario surge un nuevo temor, una nueva adversidad que nos impide vivir tranquilos, vivir seguros y confiados. Incluso, hermanos, nosotros como cristianos, aún conociendo la palabra de Dios, aún conociendo la verdad, vivimos con miedo y vivimos con angustia. Entonces, hermanos, desafortunadamente así es como estamos viviendo últimamente. Y pareciera que no hay un lugar seguro a donde ir, a donde refugiarnos para ser librados de toda esta adversidad, de todo este mal que hay en el mundo. Pero, hermanos, la palabra de Dios dice en Proverbios 1:13, la palabra de Dios dice: mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo, sin temor del mal. Entonces, hermanos, aquí vemos esta gran promesa que el Señor nos da. La promesa es que nosotros podemos habitar, vivir confiadamente y tranquilos, sin temor al mal, sin temor a todo lo que está pasando, sin temor a todo lo que está ocurriendo, sin temor a cualquier virus que pueda venir, a cualquier enfermedad, pero siempre y cuando la condición es en que nosotros lo escuchemos, que nosotros lo podamos oír. Bendito eres, Señor Jesús. Entonces, hermanos, vemos que solo Dios en su palabra nos da la garantía de vivir confiadamente, de vivir tranquilos. Y la palabra oyere en este versículo que acabamos de ver, la palabra oyere en hebreo es shama o shema, que significa oír inteligentemente, con atención, con obediencia, discernir, entender, dar oídos, ser dócil. Y la palabra habitará en hebreo es shakan,
que significa hospedar, residir, quedarse permanentemente, descansar, habitar, morar, permanecer, posar y reposar. La palabra confiadamente en hebreo es betak, que significa confiadamente, significa confianza, significa seguro, asegurar, significa también esperanza, significa favorable, tranquilo, también significa lugar de refugio. Bendito eres, Señor Jesús, santo es tu nombre. Entonces, hermanos, aquí podemos ver que en Dios hay lugar de refugio, hay lugar seguro. Ahora, la palabra mal en este versículo en hebreo es ra, que significa adversidad, aflicción, agravio, calamidad, desastre, desgracia, daño, doloroso, duro, maldad, malestar, maligno, maltrato, perversidad, quebrantamiento, triste, y también significa lo peor. Entonces, hermanos, aquí en Proverbios 1:33, la palabra de Dios dice: mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Ahora, hermanos, ¿quién lo dice? ¿Quién asegura? ¿Quién nos garantiza todo esto? El que nos garantiza todo esto, hermanos, es Dios mismo. Bendito eres, Señor Jesús. Dios mismo es el que nos garantiza poder vivir tranquilos y confiados sin temor al mal. Pero entonces, hermanos, ¿cuál es el principio que necesitamos aprender para habitar confiadamente, para vivir tranquilos y de no tener temor del mal? Para no tener temor del desastre, de la adversidad, de la enfermedad, del contagio al virus. ¿Cuál es ese principio que necesitamos aprender para que todo esto que está pasando ahorita alrededor del mundo no nos afecte y no nos cause temor y miedo? La respuesta, hermanos, o el principio, hermanos, es oír a Dios, tener oídos para su palabra, para escuchar su palabra. Entonces, hermanos, vemos que en otras palabras debemos oír verdaderamente, cuidadosamente, de manera inteligente. Oír frecuentemente con atención, consideración, discernimiento, entendiendo y comprendiendo para poder obedecer. Ahora, hermanos, vayamos a Marcos 12, versículo 29. En Marcos 12, versículo 29, escrito está: Jesús le respondió: el primer mandamiento de todo es: oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Bendito eres, Señor Jesús. Entonces, hermanos, aquí vemos que el oír o escuchar es el primer y más grande mandamiento que Dios le dio a su pueblo de Israel. Ahora, ustedes se preguntarán quizás, hermanos, ¿por qué razón la palabra de Dios produce en el creyente muy poco impacto, muy poca impresión, muy poca emoción, y no produce un estallido interno que se manifieste en el diario vivir de la persona? La respuesta, hermanos, es que esto se debe a un oído en malas condiciones. Y no nos estamos refiriendo a los oídos naturales, a los oídos físicos que tenemos, sino a los oídos espirituales. Bendito eres, Señor Jesucristo. Ahora vayamos, hermanos, a Deuteronomio 4, versículo 1. Bendito eres, Señor Jesús, santo es tu nombre. La palabra de Dios dice: ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño, para que los ejecutáis y viváis y entréis y poseéis la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da.
Entonces, hermanos, aquí vemos que Dios nos pide que escuchemos sus estatutos, sus decretos, para que nosotros podamos poseer la tierra que Él tiene preparada para nosotros, la nueva Jerusalén. Pero es posible también, hermanos, que por años hayamos asistido a la iglesia y hayamos escuchado mucho de la palabra de Dios y hemos escuchado estudio tras estudio, pero en nuestro corazón realmente no hemos atesorado nada de la palabra de Dios. Y como consecuencia, hermanos, no podemos ponerla en práctica porque no está en nuestro corazón. Por lo tanto, no se ve que la palabra haga efecto en nuestra vida. Y esto, hermanos, es el resultado de que no se ha aprendido a oír lo que Dios quiere enseñarnos en cada ocasión. Bendito eres, Señor Jesucristo. Bendito es tu santo nombre. Ahora vayamos, hermanos, a Isaías 53, versículo 3. Santo eres, Señor Jesús, santo es tu nombre. En Isaías 53, versículo 3, la palabra de Dios dice: inclinad vuestros oídos y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Entonces, hermanos, aquí vemos que la palabra inclinar en hebreo es nata y significa doblar, significa adherirse, significa bajar, significa desplegar, significa también inclinar, presentarse, rendir y volver. Bendito eres, Señor Jesús. Entonces, hermanos, todos pensamos y creemos que escuchar es importante, pero ¿cuántos de nosotros lo hacemos de manera correcta? Porque escuchar, hermanos, implica oír y comprender lo que se dice. Entonces, hermanos, oír no es solo percibir las palabras sin darse cuenta de lo que significan. Comprender es interpretar adecuadamente o darle el significado correcto a lo que se oye. Entonces, hermanos, para comprender lo que se oye, es indispensable poner atención a lo que se dice o a lo que se nos está diciendo. Entonces, hermanos, este es el principio de habitar confiadamente, de vivir reposados y de no tener temor del mal. Porque, hermanos, quien oye la voz de Jesús, entonces acepta y pone por obra su palabra. Pero si no la oímos, hermanos, si no escuchamos la voz de Dios a través de su palabra, no vamos a poder ponerla por obra. Entonces, hermanos, una vez que nosotros escuchamos la voz de Dios, oímos correctamente la palabra, la aceptamos en su totalidad, sin discutirla y sin cambiarla en alguna de sus formas. Bendito eres, Señor Jesús, santo es tu nombre. Ahora vayamos a Mateo 11:15. En Mateo 11:15 la palabra de Dios dice: el que tiene oídos para oír, oiga. En otras palabras, hermanos, lo que Dios nos quiere decir aquí es que el que tiene oídos espirituales para oír, que oiga. Entonces, hermanos, esto se refiere a los oídos espirituales, no a los oídos físicos. Muchas personas, hermanos, oyen la palabra de Dios y no produce fe en sus corazones, porque estas personas solo la oyen con sus oídos físicos. Y al oír la palabra solo con los oídos físicos, no causa impresión alguna, no produce fe, porque la fe solamente se produce cuando se oye la palabra de Dios con oídos espirituales, cuando se oye correctamente. Bendito eres, Señor Jesús. Ahora, hermanos, ¿ustedes sabían que los médicos afirman que aquellos que tienen problemas de audición, los que tienen problemas con sus oídos,
tienen muchos problemas con la estabilidad. No son unas personas estables. Entonces, hermanos, cualquier problema originado en la zona de los oídos puede producir en las personas mareos y vértigo que les hace perder el equilibrio. Y esto es literalmente, hermanos, esto es en lo natural. Una persona que sufre de audición no tiene estabilidad y muy fácilmente pierde el equilibrio. Entonces, hermanos, en la vida espiritual sucede lo mismo. Si nuestro oír es defectuoso, se perderá la estabilidad y correremos el riesgo de caernos en algún ámbito de la vida espiritual, porque no hay equilibrio en nosotros. Bendito eres, Señor Jesús, bendito es tu nombre. Entonces, hermanos, vemos que la mejor manera de mantener sano nuestro oído espiritual es oyendo la palabra de Dios. Prácticamente, hermanos, como cristianos, a cada instante vienen a nuestros oídos distintas voces que intentan impedir que escuchemos con atención, que escuchemos inteligentemente la palabra de Dios. Incluso, hermanos, tal vez en este momento, en algunos de los que estamos escuchando la palabra, en este momento hay voces que nos hacen distraernos o cosas que hay a nuestro alrededor que nos hacen distraernos para que no escuchemos la palabra de Dios, para que no escuchemos lo que se nos está diciendo en este momento. Bendito eres, Señor Jesús. Y esas palabras, hermanos, no solamente pueden ser palabras malas o obscenas. También están aquellas palabras negativas, palabras de desaliento. Palabras de desaliento como, por ejemplo, ¿para qué escuchas la palabra de Dios? Todo es lo mismo. ¿Otra vez vas a escuchar? Mejor relájate, descánsate, haz otras cosas. Entonces, hermanos, vienen esas palabras de desaliento a nuestros oídos, a nuestra mente, para torturarnos y hacernos perder la estabilidad cristiana. Entonces, muchos creyentes, hermanos, han perdido la estabilidad y el equilibrio espiritual, y más aún en estos tiempos, hermanos. Su ánimo y su determinación de ir en pos de Jesús, debido a la mala condición de sus oídos espirituales, se han alejado, hermanos. Ya perdieron esa determinación, esa visión de seguir a Jesús, debido a la mala condición de sus oídos. Entonces, hermanos, ahora vamos a ver una verdad en relación a 4 tipos de oídos en malas condiciones que la palabra de Dios nos menciona, los cuales nos impiden oír o escuchar correctamente la palabra de Dios. Y como consecuencia, la palabra no causa ningún efecto, ningún cambio en nuestro corazón y en nuestra vida. Entonces, hermanos, vamos a ver cuáles son esos 4 tipos de oídos en malas condiciones para que nosotros podamos identificarlos, porque eso es la causa, hermanos, por la cual nosotros no escuchamos la palabra de Dios. Bendito eres, Señor Jesucristo, santo es tu nombre. Y entonces, hermanos, vemos que el primer oído en malas condiciones es que tal vez tengamos oídos pesados. Bendito eres, Señor Jesús. Oídos pesados. Para comprobar esto, hermanos, vamos a ir a Hechos, capítulo 28, versículo 27. Escrito está: porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y entiendan de corazón y se conviertan, y yo los sane. Entonces, hermanos, pesadamente, en griego, la palabra es bareos. En este versículo, la palabra pesadamente en griegos es bareo y significa pesadez, significa modorra,
significa letargo, significa sopor, significa somnolencia, significa grave y duro. Entonces, hermanos, hoy vivimos días que se caracterizan por eso precisamente. Y esto es debido a las tinieblas espirituales y a causa de las influencias malignas que se desprenden de tantas gentes que se mueven en los aires. Entonces, hermanos, podemos percibir, ser afectados e influenciados por esta pesadez, por esta somnolencia, por este sopor, tanto espiritual como físicamente, hermanos. Entonces, este es uno de los motivos por los cuales la palabra produce poco impacto y deja poca impresión en nuestra vida, evitando que nuestro corazón sea convertido y sea sanado. Porque es lo que Dios quiere, ¿verdad? Si pusimos atención en el versículo que acabamos de leer, dice que entiendan de corazón y se conviertan y yo los sane. Entonces, tener oídos pesados, hermanos, nos evita que nuestro corazón sea convertido, sea transformado. Y por lo tanto, como resultado, no puede ser sanado. Bendito eres, Señor Jesús. Entonces, hermanos, el cristiano que posee este tipo de oídos pesados, al llegar al tiempo de oír la palabra de Dios, en la iglesia o en cualquier otro lugar, el oído está cansado, su oído está somnoliento, está pesado, el cual provoca llevarlos al sueño o dormirlos literalmente, hermano. No sé si a alguno de ustedes les ha pasado alguna vez esto, de quedarse dormidos mientras escuchan la palabra de Dios. O no sé si ustedes conocen a alguien que padece o tiene esta condición defectuosa en su oído. Personas que padecen de oídos pesados, hermanos, que se quedan profundamente dormidos, literalmente, hermanos. Están escuchando la palabra de Dios y entre que escuchan y se cabecean y se duermen, hermanos. Es solamente un signo, hermanos, de que tienen sus oídos pesados, somnolientos. Bendito eres, Señor Jesús. Pero en Efesios 5:14, hermanos, la palabra de Dios dice, por lo cual dice, despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo, te alumbrará la palabra de Dios. Entonces aquí, hermanos, Dios nos está llamando la atención, nos está diciendo, despiértate, tú que duermes. Tú que tienes esos oídos pesados, esos oídos somnolientos. Y la palabra despiértate, hermanos, en este versículo, en griego, es egeiro, que significa despertar, significa levantarse, pero no solamente levantarse, sino dice levantarse literalmente del sueño, de estar sentado o acostado, levantarse de la enfermedad, significa levantarse de la muerte. Usha Rabasaya, bendito eres Yeshua. Significa también figurativamente levantarse de la oscuridad, de la inactividad, levantarse de la ruina. También significa enderezar, significa resucitar. Bendito eres, Señor Jesús. Entonces, hermanos, hay que despertarse, hay que resucitar y levantarse de la muerte espiritual. En Lucas capítulo 22, versículo 46, la palabra dice, y les dijo, aquí estaba hablando el Señor Jesús, y les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad, que no entréis en tentación. Entonces, hermanos, vemos que el tener este tipo de oído en mala condición es uno de los obstáculos para que la palabra de Dios impresione, afecte e influencie en nuestras vidas y los oídos se tornen pesadamente, espiritualmente hablando, hermanos. Bendito eres, Señor Jesús, bendito es tu nombre. Ahora, hermanos, vamos a ver el segundo tipo de oído en malas condiciones.
y que es el oído flaco. Entonces quizás no padezcamos de un oído pesado, pero tal vez padezcamos de un oído flaco. Y para confirmar esto de tener un oído flaco, hermanos, vamos a ir a Hebreos capítulo 5, versículo 11. Escrito está: del cual tenemos mucho que decir y dificultoso de declarar, por cuanto sois flacos para oír. Esto, hermanos, es una referencia de la Biblia Reina Valera, la antigua. Dice, porque sois flacos para oír. Y flaco, hermanos, en griego es notros, que significa indolente, apático, flojo, insensible, no se deja tocar. Apagado también significa sordo, significa también holgazán. Entonces, hermanas, la persona con este defecto en sus oídos se hace el sordo, con una actitud de, pues, que digan lo que quieran, no sé, no me importa de qué se va a tratar la predicación o la enseñanza de hoy. En este momento no tengo ganas, no tengo humor para escuchar, estoy muy cansado. Esa es la actitud que toma una persona con este tipo de oído flaco. En otras palabras, hermanas, la persona es apático a la palabra de Dios, es indiferente a la palabra de Dios, la hace menos la palabra, es un flojo, es un holgazán, es una persona, hermanos, que no se deja tocar por la palabra de Dios. Bendito eres, Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, es uno de los síntomas que refleja una persona con un oído flaco. Bendito eres, Señor Jesucristo, que muestra apatía por la palabra de Dios, no tiene apatía por la palabra de Dios, es insensible. Bendito eres, Señor Jesús. Ahora, hermanas, vayamos a Jeremías 35, versículo 15. Jeremías 35, versículo 15. La palabra de Dios dice: y envié a vosotros todos mis siervos los profetas desde temprano y sin cesar, para deciros, volveos ahora cada uno y no vayáis tras dioses ajenos para servirles, y viviréis en la tierra que di a vosotros y a vuestros padres. Mas no inclinaste vuestro oído, ni me oísteis. Bendito eres, Señor Jesús, santo es tu nombre. Santo eres, Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, aquí vemos que dice la palabra de Dios, mas no inclinaste vuestro oído y no me oísteis. Porque fuiste flojo, porque fuiste holgazán, porque fuiste indiferente a mi palabra. Por eso no la oíste, dice el Señor. Bendito eres, Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, esto es lo que significa tener un oído flaco. Ahora, hermanos, vamos a ver lo que es tener oídos tapados. Bendito eres, Señor Jesucristo. Y esto lo encontramos, hermanos, en Hechos, capítulo 7, versículo 57. Escrito está: entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Entonces, hermanos, aquí la palabra tapados en griego es sunecho, que significa obstruir el oído, significa cerrar, significa suspender, hacer estrecho, presionar, comprimir. Entonces, hermanos, santo es tu nombre, bendito Jesús. Vemos que tapar significa comprimir, significa cerrar, significa presionar. Santo eres, Señor Jesucristo, santo es tu nombre.
Ahora vayamos, hermanos, a Isaías 33, versículo 15. Bendito eres, Padre Celestial, santo es tu nombre. Isaías 33, versículo 15, la palabra dice: el que camina en justicia y habla lo recto, el que aborrece la ganancia de violencias, el que sacude sus manos para no recibir cohecho, el que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias, el que cierra sus ojos para no ver cosa mala. Entonces, hermanos, vemos que en el hombre hay una gran contrariedad, hermanos, porque el hombre, por lo regular, tapa o obstruye su oído para no escuchar la verdad. Bendito eres, Señor Jesús, santo es tu nombre. Entonces, hermanos, aquí vemos que sangre tiene que ver con la vida de los demás. La sangre se refiere a la vida. Y en este versículo, hermanos, tiene que ver con la vida de los demás. Tiene que ver con prestarse para oír los defectos de los demás. Por eso es que les dije, hermanos, que el hombre vive en una contrariedad, porque para escuchar la palabra de Dios deberíamos de destapar, de abrir nuestros oídos para oírla. Pero ¿qué es lo que hacemos? Los tapamos, los cerramos. Pero cuando hay la oportunidad o se presenta la oportunidad de oír de los defectos de los demás, de oír de sus fallas, entonces sí destapamos nuestros oídos. Entonces sí le damos libertad a nuestros oídos para oír de las debilidades de los demás. Entonces, hermanos, en relación a sangres, debemos de tapar los oídos para sangres, para no unirnos a la crítica, para no oírnos hablar mal de nuestro hermano, de nuestro prójimo. Entonces, hermanos, debemos tener destapados nuestros oídos para la palabra de Dios, ya sea que ella sea dulce o amarga a nuestro paladar, porque muchas veces la palabra de Dios llega dulce y a veces llega en forma amarga, dependiendo en la situación en la que nosotros nos encontremos. La sentimos amarga, aunque en realidad la palabra de Dios siempre es dulce como la miel, pero debido a nuestra condición podemos sentirla amarga. Entonces debemos de destapar nuestros oídos, ya sea que la palabra sea para enseñar, para corregir, para redarguir, o para instituir en justicia. Entonces, hermanos, no tapemos los oídos a la verdad, no tapemos nuestros oídos a la palabra de Dios. Bendito eres, Señor Jesucristo. Y el último defecto que podemos tener en nuestros oídos, hermanos, es que podemos tener oídos apartados. Y esto lo encontramos en Proverbios 28:9. Proverbios 28:9, la palabra de Dios dice, escrito está: el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Bendito eres, Señor Jesucristo. En este versículo, hermanos, la palabra apartar en hebreo es sur y significa torcer, significa apartar, significa predisponerse, significa no aceptar, desviar, doblar. También significa rehusar, significa negarse, significa rebelarse. Bendito eres, Señor Jesús. Ahora, hermanos, vayamos a Éxodo 9:12. Escrito está: pero Jehová endureció el corazón de Faraón y no los oyó, como Jehová lo había dicho a Moisés. Bendito eres, Señor Jesús. Entonces, hermanos, aquí vemos que Faraón apartó sus oídos para no oír la palabra que Dios le estaba dando a través de su siervo Moisés. Faraón apartó sus oídos para no oír. Y como no quiso oír, hermanos, no pudo obedecer la palabra de Dios.
cuando Dios le dijo que dejara ir a su pueblo. Entonces, hermanos, es lo mismo que pasa con nosotros. Cuando nosotros apartamos nuestro oído para no escuchar la palabra de Dios, como consecuencia tampoco vamos a poder obedecer. Y esto lo podemos ver naturalmente, hermanas. Es un ejemplo tan claro que cuando alguien no escucha las instrucciones que se le han dado, no puede llevar a cabo esas instrucciones porque no escuchó, porque no oyó lo que se le dijo. Entonces, hermanos, vemos que este problema del oído nos lleva a la rebelión, porque fue lo que hizo el faraón. Se rebeló en contra de Dios, porque no escuchó su palabra, no la obedeció. Entonces él se rebeló. Entonces, hermanos, este problema del oído nos lleva a la rebelión, nos lleva a negarnos a escuchar. Nos rehusamos a oír verdaderamente. Entonces, cuando apartamos nuestros oídos para no escuchar la palabra de Dios, nos rebelamos en contra de Él. Bendito eres, Señor Jesucristo. Y vemos que una vez que Faraón se rebeló en contra de la palabra de Dios, vimos que él no pudo habitar seguro. Él no pudo vivir tranquilo. ¿Por qué? Porque le vinieron varias pestes a su pueblo y no pudo vivir en paz, no pudo tener tranquilidad, porque terminaba una peste y venía otra. ¿Y todo por qué? Porque él apartó sus oídos de Dios, porque él no quiso escuchar la palabra de Dios, la palabra que le había enviado a través de su siervo Moisés. Bendito eres, Señor Jesucristo, bendito es tu santo nombre. Entonces, hermanos, vemos que con esta condición interna o espiritual en nuestros oídos, no habitaremos confiadamente, hermanos. No estaremos tranquilos y no se ahuyentará el temor al mal, sino todo lo contrario, hermanos. Se vivirá con incertidumbre, con inquietud, se vivirá con temor, con miedo a todas las cosas que están pasando a nuestro alrededor. Y todo ello por causa de no tener buena posición y condición para oír la palabra de Dios. Entonces, hermanos, inclinemos o rindamos nuestros oídos para oír y abrazar la palabra de Dios. En Deuteronomio 4:1 leímos: ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño, para que los ejecutéis y viváis y entréis y poseéis la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. Bendito eres, Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, Dios nos promete que si nosotros oímos y escuchamos sus decretos, Él nos va a introducir a esa tierra prometida, a Canaán celestial. Pero ahora, hermanos, la pregunta es: ¿fallan todas las promesas que Dios nos ha dado a través de su palabra? ¿Todas las promesas que encontramos en la palabra de Dios fallan? Para nada, hermanos. Ellas y su cumplimiento están vigentes hasta el día de hoy y no han perdido su eficacia. Somos nosotros los que fallamos al no prestar, al no inclinar y rendir de manera correcta nuestros oídos a su palabra, al no poner atención a lo que Dios nos está diciendo. Pues recordemos, hermanos, que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Esto nos lo dice en Romanos 10, versículo 17. Y continúa diciendo también: pero digo, no han oído, antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. Entonces, hermanos, como nosotros no hemos oído, muchas veces, hermanos, no tenemos fe en Dios y no creemos en sus promesas, porque no hemos oído verdaderamente su voz. No hemos oído la palabra de Dios. En otras palabras, hermanos, si nosotros oímos la palabra de Dios, esa palabra producirá fe en nosotros y como consecuencia viviremos tranquilos y confiados, sabiendo que Dios cuidará de nosotros, sabiendo que Él tiene el control de todas las cosas.
Pero esto, hermanos, solo surgirá por la buena salud de un oído espiritual. Bendito eres, Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, no sé a cuántos de nosotros, hermanos, la palabra de Dios hoy tocó nuestro corazón y hemos podido o hemos identificado que padecemos de algún defecto en nuestros oídos espirituales. Quizás, hermanos, padecemos de oídos pesados, flacos o apartados. Pero hoy, hermanos, vamos a orar y vamos a decirle al Señor que sane nuestros oídos espirituales para poder oír correcta e inteligentemente su palabra, para que esa palabra de verdad pueda hacer efecto en nuestra vida y pueda causar una impresión, pueda causar un cambio en nosotros, poniendo por obra su palabra, para que podamos poseer la tierra prometida, la tierra que Jehová nuestro Dios nos ha prometido. Entonces, hermanos, yo los invito a que ahorita por fe, hermanos, pongamos nuestra mano en los oídos, ponga su mano en sus oídos, hermanos, y si tienen aceite de la unción a su lado, hermanos, unja sus oídos y oremos, hermanos, para que Dios sane nuestros oídos hoy en esta tarde. Bendito Dios, Padre Celestial. En esta tarde, bendito Jesús, te damos gracias por esa palabra de verdad que tú nos has dado. Gracias, Señor Jesucristo, porque hoy hemos aprendido, hoy hemos entendido, Padre, cuál es la razón por la cual no podemos poner por obra tu palabra. Porque tu palabra, Señor, no ha podido causar un gran efecto en nuestra vida. Quizás nuestros familiares, nuestros hijos, nuestro esposo no ha podido ver un cambio en nuestra vida, porque tal vez tenemos nuestros oídos en malas condiciones, Padre eterno. Pero hoy te pedimos, Padre, que tú vengas, Señor Jesús, y sanes nuestros oídos, Padre, espirituales. Señor, quizás estamos padeciendo de un oído flaco, de un oído tapado, de un oído pesado, Padre mío. Y esa es la razón por la cual no podemos oír tu voz. Esa es la razón por la cual no hemos entendido qué es lo que tú quieres enseñarnos en cada lección, en cada predicación, en cada enseñanza, Padre eterno, que tú has provisto. Señor, hoy te pedimos, Padre, que tú vengas y sanes nuestros oídos espirituales, Padre eterno. Que tú traigas sanidad, Padre. Hoy te pido por cada uno de mis hermanos, Padre, que en este momento está tocando sus oídos y está pidiendo sanidad para sus oídos, Padre eterno. Que tú obres milagrosamente, Padre, y que tú sanes cada uno de nuestros oídos, Padre. Que tú sanes, que tú traigas sanidad a nuestros oídos, Señor, a la congregación, a toda tu iglesia, Padre. Hoy clamamos por la sanidad de los oídos de nuestros hijos, de nuestro esposo, de nuestra familia, Padre. Ven a sanarnos hoy en esta tarde, bendito Yeshua. Ven, Señor Jesucristo, que nuestros oídos puedan ser sanados, puedan ser restaurados, Padre eterno, Jehová Dios Todopoderoso. Porque, Señor Jesús, tú has dicho, Padre, el que me oyere habitará confiadamente y no tendrá temor del mal, bendito Yeshua. Ayúdanos a oír, Padre, correctamente tu palabra, para que podamos tener paz, Señor, para que el temor no llegue a nuestras vidas, Señor Jesucristo, a causa de todo lo que estamos viviendo alrededor, Padre amado, Jehová Dios Todopoderoso, sino que podamos permanecer y vivir tranquilos, Padre, confiando en ti, Señor Jesús, que tú vas a guardarnos, que tú vas a cuidarnos, que tú vas a protegernos, Padre mío. Padre nuestro, ahora te pedimos, Señor, que tú vengas y traigas sanidad sobre nuestros oídos, Padre amado, Jehová Dios Todopoderoso. Sí, bendito Yeshua, Padre, todo esto te lo pedimos en ese nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén, aleluya. Bendito eres, Padre Celestial, bendito es tu santo y poderoso nombre. Santo, aleluya. Dios les bendiga a todos, hermanos. Que la paz, el amor y la luz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de nosotros. Amén.